pues vamos a entrevistar al excelentísimo señor general don Mariano Gómez Muñoz, que ha sido seleccionado por la dirección del SICEA para realizar un programa Tempus. Los méritos de el general Gómez Muñoz son extraordinarios, como veremos a lo largo de la grabación, y solo cabe pensar que él esté a gusto, que se encuentre cómodo en esta casa y que nos cuente sus vivencias con toda naturalidad. Muchas gracias, mi general, y cuando quiera. Gracias. ¿Te parece bien? Por supuesto que estoy cómodo porque hace muchos años que estuve aquí, pero al ser una dependencia del servicio histórico, por supuesto que ya por definición me encuentro cómodo. Como acaba de decir el historiador y amigo Justas, me llamo Mariano Gómez Muñoz. Soy general de división perteneciente al cuerpo de generales en la reserva del Ejército del Aire. Antes esto se llamaba el Estado Mayor General. Nací el 14 de mayo de 1919, lo cual quiere decir que hoy estoy cumpliendo, con la ayuda de Dios y del servicio, los 89 años. De esos 89 años he estado nada menos que 72 en el servicio de las Fuerzas Armadas y 33 años de ellos de general. La celebración de mi cumpleaños, que viene a coincidir con este acto, se está desarrollando de otra manera de la que yo pretendía. Yo he pretendido con mucho optimismo el haberme ido hoy a Alcantarilla y saltar, hacer un salto como en esa modalidad nueva que es en tándem, que es saltar con chofer, saltar con conductor, que sería la manera de pasarlo bomba, porque cuando uno salta está uno preocupado de 18 cosas, le faltan tiempo y faltan ojos para mirar a un lado o otro a ver si está todo. Ya veremos que a pesar de todo eso siempre se presentan anomalías, ya tendremos ocasión de contarlo. Pero desgraciadamente el hombre propone y encima el Centro de Investigaciones Médicas decide, y me han encontrado que antiguas lesiones que tenía yo de los saltos, pues con los años, claro, no tienden a mejorar y que, en fin, había un serio peligro de quedar paralítico por un ligero traumatismo, y eso, pues, por mí y sobre todo por mi familia me ha hecho desistir de esa ilusión del salto con chofer. Entonces, estamos en Tempus y no es una alternativa la falta de pan, bueno es Tempus. No, Tempus hace años que ya establecieron contacto conmigo para realizar esto y por circunstancias que ignoro se ha ido aplazando, y ahora con el general Mendoz se ha reanimado esto y por fin y definitivamente estamos aquí. Bien, es decir, que yo agradezco y creo que es interesante y para mí es un honor el haber sido escogido entre el grupo de los entrevistados del Ejército del Aire. Gracias y mi agradecimiento. Sin embargo, precisamente creo que debo demostrar mi gratitud haciendo una crítica. Primero, bueno, en realidad no hay crítica, son sugerencias.
el obligarle a uno a los 89 años a recordar desde el año 1919 en que salimos a la luz, supone un esfuerzo muy considerable. La memoria, las neuronas están muy enmohecidas, la cabeza está tan oxidada como el cuerpo. Supone un esfuerzo que es considerable. Pero en fin, eso va en el contrato, eso es por descontado. Pero insisto, no es solo el esfuerzo de recordar, es que al recordar se va como excavando sobre los estratos, sobre los escombros que los años han ido acumulando. Entonces se va llegando a encontrar cosas que los años han ido haciendo olvidar. Y yo y toda mi generación tuvimos la desgracia, por un lado, y por otro lado la suerte, de siendo niños, yo empecé con 17 años, a encontrarme con un fusil en la mano. Muchas de las cosas unidas a aquellos recuerdos son dolorosas, y al encontrarlas se encuentra uno con hechos que ahora están olvidados, se quieren olvidar, y lo que es peor, se quieren tergiversar. Y entonces surge el hecho de que todo eso que se va extrayendo de la memoria sepultada por los años y que estaba debajo de unas losas tremendas actuales de incomprensión, de tergiversación, de mentiras, le producen a uno una irritación. Entonces, si este programa sirve para verificar de veritas, de puntualizar, de decir la verdad, aunque sea sobre una pequeña parcela que es la vivida por el que está hablando, por el protagonista, pues bienvenidos todos los trabajos y los esfuerzos que ha habido que hacer sobre las losas de incomprensión, de olvido, de cambios, de mentiras que se han ido acumulando en la historia sobre aquellos recuerdos. Si esto sirve para sacar a la luz una parcelita pequeña de verdad, pues bendito sea Dios, y bien empleado está todo lo que haya costado. Y otra, esto como es evidente, no es una crítica al Tempus, es un comentario. Al contrario, más bien laudatorio, puesto que estoy diciendo que esto puede contribuir a la verdad histórica, la memoria, la verdad histórica. Otro aspecto. Lo que aquí se dice en el programa, supongo, porque no he visto otras intervenciones, y eso está relacionado con lo que quiero señalar. Se dice experiencia de personas que han tenido mandos más o menos importantes en el Ejército del Aire, es decir, en la Fuerza Armada Española. Y esto, según tengo entendido, queda archivado, y permítanme un poco en broma que digo, enlatado en una estantería llena con toda dignidad y con todo respeto, pero allí están las latas con las memorias. Yo creo que esto es un derroche. ¿Por qué? Porque toda esa experiencia
todos esos años de vida estrujados para sacarles el jugo más valioso que queda en la lata, que queda en el vídeo, se desaprovecha porque se queda allí a la espera de ¿qué? A la espera de que dentro de X años o jamás a un historiador se le ocurra el recurrir a la memoria de don fulano de tal, y entonces tomar unos datos. ¿No sería mucho más interesante que los compañeros que están en activo y que están pasando a lo mejor por las mismas circunstancias que el conferenciante o que el que está en el podio explicando sus vidas y hazañas, tuviesen noticias y tuviesen información de la vida y de los hechos de esa persona, porque a esa persona le sería de aplicación y de utilidad, sería una herramienta para corregir o para tomar nota de experiencias pasadas. Sin embargo, parece que no se contempla esto, y yo cito como a este respecto lo que ha ocurrido en las reuniones esas anuales de los generales con el GEMA, cuando se ha hablado de algo parecido al Tempus, con unas entrevistas que hacía al antiguo coronel general Vives. ¿No habría sido mucho más interesante, en lugar de un vídeo que además no era demasiado bueno desde el punto de vista de sonido y de fotografía, el estar viendo una cosa pasada? ¿No habría sido muchísimo más interesante que el general Vives hubiese estado contando de cara a cara a un conjunto de compañeros sus experiencias, y que se hubiese tenido la ocasión de hacerle preguntas y él de comentarlas y de responder? Un intercambio no enlatado, sino vívido, de viejo a joven, de veterano a novato. Esa transmisión directa, humana, a través de la voz, yo creo que sería verdaderamente interesante. Esto es una sugerencia que ya la he comentado varias veces. No sé si tendrá algún éxito, si esto podrá servir en parte o más o menos para introducir una modificación en la costumbre establecida, en la sacrosanta costumbre. Pero por lo menos me han dicho que me darán una copia de esto. Entonces, por lo menos tengo la seguridad de que mis nietos lo van a ver. Y entonces, yo simplemente ya con eso me considero satisfecho, porque eso servirá para contrarrestar todo lo que, en parte, todo lo que le han contado sobre la historia de España en el colegio y en los centros de formación. Y termino esta parte con la esperanza de que lo que contemos aquí le sirva a alguien alguna vez para hacer algo mejor de lo que venía haciendo. Entonces, como ha dicho Justa, yo me he organizado aquí una especie de índice que quiero adelantarlo para que sirva de programa para el que me escuche, y sobre todo también para mí mismo, para sujetarme al programa y no irme por las ramas. Primero unos datos familiares, después datos militares. Dentro de los datos militares habrá como principio un resumen de los ascensos
Y luego, vicisitudes. Las vicisitudes organizadas en la guerra, la escuela de aprendices, la primera bandera de paracaidistas, el servicio de mecanización, el grupo de transmisiones, el servicio de automóviles, la inspección de tropas y servicios, el mando de personal, el mando de material y luego una serie de cambios y de cosas añadidas hasta el final en la... No el final. Hasta el final, segunda reserva. Y luego también actividades civiles que también creo que merecen la pena en hacer algún comentario. Luego, a esta parte que es el cogollo, supongo, de la entrevista, una relación de cursos, de vuelos y lanzamientos. Y luego, ya para terminar, pues la esencia, el alambique a donde hemos ido echando todos estos años de actuación, destila algo. Y ese destilar son una serie de reflexiones sobre las experiencias en forma de sugerencias, no quiero decir consejos, no soy quien para dar consejos a los que estoy recomendando que me oigan. Son gente que han llegado a la misma categoría que yo o a categorías superiores y que simplemente pongo delante de ellos a su disposición. Si les sirve, encantado. Y si consideran que no merecen la pena considerarlas, pues también encantado. He hecho lo posible por ayudarlos. Y termino con lo que todo este conjunto de vida al parecer ha merecido, que son unas recompensas conseguidas. Y por último, la despedida con unos hechos puntuales y sobre el conjunto de lo hablado es lo que destaca fundamentalmente. Lo que era. Empezamos con la familia. Mi tronco genealógico tiene 3 raíces. La paterna está en Toledo. La familia, mi padre se llamaba Mariano Gómez Camarero y toda la familia de mi padre procedía de Toledo. Mi madre se llamaba Trinidad Muñoz de Grandes. Luego se declaré la modificación del apellido. Y la familia de mi madre procedía, por un lado, de Alcázar de San Juan, mi abuelo, y de mi abuela por la parte de Sigüenza. Sigüenza sigue una parte de la familia, los de Grandes, y los Muñoces, pues vienen de, como digo, de Alcázar de San Juan. Fui hijo único. Mis padres vivían en Carabanchel Bajo. Entonces era un municipio separado de Madrid, tenía su personalidad, diría, era autónomo. Vivían en una calle que desaparecía, que se llamaba Marqués de Salamanca número 20, en una casa que formaba parte de un complejo, de una manzana de casas con un gran patio en el interior que había pertenecido a mi abuelo. Mi abuelo era comerciante, comerciaba productos ultramarinos, partidas grandes, importaba y tenía unos grandes almacenes en aquella manzana. Sin embargo, era un hombre, yo le recuerdo con mucho cariño, con un aspecto venerable, con una barba
murió, entonces me parecía muy anciano, murió a los 62 años, y era muy quisquillosa. La frase de por el fuero, no por el huevo, eso la he oído yo desde muy pequeña. Y se arruinó por cuestiones de fuero. Entró en un pleito de esos inacabables que se estilaban en el siglo pasado, con un pariente por una herencia que se refería a una parte de la manzana aquella, y al final del pleito, pues la manzana se había ido con el pleito y quedaba nada más que la casa donde vivíamos y donde mi pobre abuelo pasaba los últimos años de la vida, pero aquello me sirvió porque desde pequeño he estado oyendo el fuero, y esa defensa que él llevó yo creo que murió tan joven también porque estaba socavado y por las luchas que había tenido que mantener, las luchas contra la evanescencia, contra el pleito, contra los abogados, pero que se manifestaba en otras cosas. Uno de los recuerdos que tengo yo más primero era las importaciones que hacían eran importantes, de centenares, a lo mejor de toneladas, yo qué sé, de chocolate, de café. Pues tenía un amigo íntimo que cada uno hacían la importación conjuntamente y luego cada uno se llevaba la mitad de lo que habían traído, y cada uno lo comercializaba con marcas diferentes, es decir, no había ninguna sociedad que implicase a los dos. Y fíjense, en relación con los usos y costumbres actuales, al amigo pues en una inspección le encontraron que el café que vendía bajo su marca pues tenía un porcentaje creo que era de achicoria o no sé qué, que excedía de lo reglamentario. Bien, aquel hecho, que ahora no tendría ninguna importancia, si acaso sería para encomiar la viveza del comerciante que había metido más de lo que debía, porque eso le haría ganar más dinero. Aquello sirvió para que mi abuelo rompiese las relaciones comerciales con él. Pero además es que un nieto que tenía y que era muy amigo mío, a mí se me prohibió el volver a jugar con el nieto de aquel señor. Es decir, hasta dónde se llevaba la pureza ética en los usos y costumbres, por lo menos en mi abuelo. Yo ahora me río, pero me río con mucho respeto hacia la actitud ante la vida que tenía mi pobre abuelo. Mi padre, bueno, ya he dicho que yo fui hijo único. Mi padre procedía, como he dicho, de Toledo. Desde pequeño fue muy aficionado a la música. Eso le hizo que pronto agotase las posibilidades de aprendizaje en Toledo, y entonces, muy joven, se vino a Madrid con el propósito de estudiar en el conservatorio. Y efectivamente, estudió en el conservatorio, pero al mismo tiempo, para ayudarse en sus estudios y en la vida, pues él tocaba el violín y formaba parte de algunas orquestas, y mientras estudiaba en el conservatorio y luego con algunos maestros en aquellos tiempos, y yo creo que todavía es muy clásico en los artistas, aparte de los estudios oficiales, el tener unos maestros personales con los cuales tienen clases particulares. Es una tradición. Él tuvo a personas
que eran conocidas. Vega era el director de la banda de alabarderos, que era la banda real. Tuvo al maestro Villa, que era también el director de la banda municipal de Madrid. Tuvo al maestro, creo recordar, Arbós, que era también un director de una sinfónica muy importante. Con ello fue desarrollando sus estudios, pero a él lo que verdaderamente le atraía más era la composición. Y la composición sinfónica, empezó a escribir varios poemas sinfónicos. Uno de ellos ya debió escribirlo ya siendo maduro, porque al parecer tiene una valía técnica musical importante. Se llamaba Una noche en Toledo y se sigue interpretando en conciertos y en solemnidades musicales, y al mismo tiempo como una derivación para ayudar a la vida, pues también componía operetas y alguna zarzuela que estrenaba en Madrid. Pero esa vida de autor empresarial, es decir, para estrenar y con resultados directos con el público, llevaba consigo muchas luchas y mucha competencia, y precisamente no era en competencia con él, pero se desarrollaba simultáneamente. El maestro, que quizás el nombre de mi padre seguro que no le suena para nada, pero el de un compañero y muy amigo suyo, que se habían venido los dos juntos de Toledo, porque también era de Toledo, de un pueblo de Toledo, el maestro Jacinto Guerrero, un autor que él escogió, no la dirección sinfónica, diríamos, sino la dirección teatral, y estrenaba hoy sí, mañana también. Era un éxito permanente de zarzuelas y de operetas y de cosas. Pero en fin, en ese ambiente se desarrolló. Pero mi padre no tenía una buena salud, como luego se demostró por unas cosas posteriores. Entonces enfermó, tuvo unas crisis nerviosas. Total, tuvo que abandonarlo por recomendación del médico, el ambiente ese teatral de Madrid, y en aquel momento surgió un concurso de mérito para la dirección de la banda municipal de Córdoba, y entonces, un poco a desgana, pues optó a ello, obtuvo la plaza. Luego también fue profesor del conservatorio, luego tuvo alumnos también privados, como hemos dicho, y allí se encontró, yo creo que con sorpresa para lo que esperaba, porque él debió irse allí pensando en unos años de descanso y de recuperación, y allí encontró un ambiente muy amistoso, muy popular. El maestro camarero era muy conocido y muy apreciado, y en ese ambiente me crié yo. Llegamos a Córdoba, yo tendría unos 5 años, entonces había un colegio que tenía fama y tal, era el colegio francés.